buenas tardes. Me toca presentar un poquito lo que es la presentación del libro, presentar la presentación, que queda muy importante. Y mi padre me dijo, cuando tú veas a alguien que pregunta por la megafonía, ese es comunista. Había pocos hoy, no ha habido megafonía, es lo que ocurría, suele ocurrir con esas cosas. Pero verdad, normalmente siempre que preguntaba por la megafonía era comunista. Pero bueno, esas cosas. La verdad es que es una novela la que ha hecho Ray. Digo Ray porque es el mote cariñoso que tenemos entre amigos. Durante los últimos 3 años, 4 años, yo he podido vivir en primera persona como todas las tardes venía con notas en el móvil y decía, mira César, lo que he visto, yo creo que esto lo puedo meter dentro de este capítulo, dentro de este otro, dentro de este otro, y así nos hemos tirado 4 años tranquilamente. Pero es que él llevaba como otros 15, 16 por detrás, y una cosa tal. Es decir, hay novelas que hay gente que le salen novelas de la churrera, como digo yo, parece que tiene la multicopista en casa, y hay otra gente que hace novelas sesudas, novelas leídas, novelas instruidas. Y esta es una novela con la que ciertamente uno aprende, y aprende muchas cosas y ve muchas cosas, muchos detalles, muchos elementos, miserias y grandezas. Porque dentro de todo esto, pues lógicamente hay de todo ello. En la lucha siempre hay mucha miseria y mucha grandeza. Mi padre, que era un buen comunista, trotskista, hay que decirlo, en la Liga, en eso con Ray hemos coincidido. Hay orígenes, no son destinos, pero son orígenes. Me decía aquello de, tú a cualquiera que veas luchar, respétalo, porque al menos lucha por lo que piensa, con independencia de que eso que piensa sea de tu cuerda o no lo sea. A mí eso se me ha quedado siempre muy marcado y a mí me da exactamente igual porque por lo que luchan, pero cuando alguien lucha por algo ya merece un respeto. Muchísimo más respeto que quien no lucha nunca, entre otras cosas porque no cree en nada. Raimundo, lo que os decía, ha hecho un libro que ciertamente es un libro, tiene una manera de escribir que cuando tú lo lees te es muy fácil de leer, pero tiene una manera de escribir que es extremadamente complicada de escribir. Y los que hemos escrito durante muchos años en medios de comunicación y todo, nos dedicamos durante días a hacer columnas, pues es verdad que luego tú le lees y dices, qué cabrón, ¿cómo lo hace? Y es cierto, te mete, te embulle, y es cierto que es muy fácil de leer. Utiliza una serie de fórmulas, ¿vale? Utiliza muy bien los tiempos verbales, utiliza muy bien el lugar de las personas dentro de las frases. Es una cosa extremadamente complicada. Y es un libro que, aunque es un tochazo, a ver, te has escuchado a alguien decir, cualquier libro con más de 200 páginas no se lee. Bueno, es cierto, eso es verdad. Esto es como cuando llegas con una tablet y cualquier cosa que lees más de 2 veces para adelante, lo demás abajo normalmente no se lee. Pero a los que nos gusta leer, leemos y buscamos sustancia. Y es un libro no para leerlo una vez, sino como me enseñaron también de pequeñito, bueno, de pequeñito sigo siendo pequeñito, 1,56, o sea, tampoco he cambiado mucho. Es verdad que es un libro no para leer solo una vez, sino para hacer una lectura rápida la primera vez y empezar a hacer las segundas y terceras lecturas de una forma sopesada. Porque encuentras montones de detalles. No voy a contar lo que es el libro, porque para completar el libro, o compréis el libro, a lo que se trata, ¿sabes? Y de paso, ya ves. Pero es verdad que es un libro apasionante. Esta es una historia muy curiosa, es decir, muchas veces se habla del maquis muy en general. El maquis es una cosa, la guerrilla es otra. Una cosa son los de origen francés, otra cosa son los que estaban aquí ya antes, ¿vale? Pero bueno, eso también, creo que también lo explica en el libro. Es una cosa también curiosa, porque muchas veces la gente, en una sociedad en la que todo se simplifica, todo se generaliza, no bajamos a la raíz de las cosas, pues muchas veces la gente le bastan los eslóganes, como digo yo, las frases de camiseta, y luego ya a partir de ahí seguimos y continuamos, pero cuando no bajas a la esencia, cuando no bajas a la raíz, de ahí lo de radicales, pues muchas veces se te pierden muchas cosas.
Y este es un libro en el que baja a la raíz, toca mucho la fibra. Es un libro, como decíamos antes, muy trabajado. Ray no solamente ha escrito a distancia, sino que se ha permitido hacer, se ha recorrido, no sé, los miles de kilómetros en los que yo me acuerdo un día que vino completamente emocionado y dice: he estado visitando una mina de wolframio tal, y he estado viendo y tal, o sea, que no es una novela hecha como mucha gente hace, en plan de saco 7 novelas al año, que hay gente, oye, que tiene lo suyo también, yo no sé cómo lo hacen, pero tiene lo suyo. Pero no, esta es una novela trabajada, muchos años, de mucho contexto, de mucho sentido y de mucho detalle. Y con esa forma peculiar que tiene Raimundo, que lo que decía antes, sencillísima de leer, pero complicadísima de escribir, relata historias apasionantes, muy duras cuando las lees. No te quieras imaginar cuando lo vivieron. Tendrá que ser la pera limonera. Claro, las cosas son las que son. Las lees y te parecen duras, porque vivirlas tuvo que ser la leche. O sea, las cosas son las que son. A veces poco un amigo no sé qué me dijo, y le dije: hombre, tú que eres picoleto, me voy a decir que sepas que existes gracias a ellos, porque Camilo Alonso Vega fue el que, cuando Franco tenía la orden de disolución de la Guardia Civil encima de la mesa para disolverla, fue el que le convenció de que no se disolviera la Guardia Civil, porque en todos los sitios donde la Guardia Civil no se levantó, no se alzó, no apoyó el golpe de Estado, el golpe de Estado no triunfó. Todos los sitios donde la Guardia Civil se mantuvo fiel a la República, ahí el golpe de Estado no triunfó. Y fue Camilo Alonso Vega el que le convenció de que para luchar contra los maquis, contra la guerrilla, hacía falta la Guardia Civil. Si no hubiera sido por ellos, hoy los picoletos trabajarían de otra cosa. Bueno, esas cosas. Se quedó pálido y dijo: bueno, vale. Bueno, esas cosas que se congelan. A lo que voy. El libro es un libro que yo recomiendo a todos. No solo ya por amistad, sino porque es verdad que es una novela sesuda, es una novela comprendida. Y yo casi me iba a hacer solamente un plan de telonero para romper un poco el hielo y esas cosas. Os voy a ir presentando. Hoy nos acompaña Ana Víquez, que es historiadora, es miembro del Consejo Estatal de Podemos, ¿vale? Después va a hablar... Y editora. Soy editora, no. ¿Ah, sí? ¿También? Historiadora. ¿De vídeo? No, me dedico a la edición. Eso, Todo el mundo borra lo de editora y deja solamente la historiadora, y estoy orgullosa de hacer libros, sí. Pero no eran los ricos los editores. Algo de eso hay también. Pero, Bueno, dice currante no todo, editora. no todo. Perdona, no después va a tomar la palabra Dolores Cabra, que es la secretaria general de la Asociación Archivo y Guerra. Y Exilio. Y más. Es muy importante el exilio. Guerra y exilio y más. Y más. Pero antes nos va a hablar Kiko. Tenemos hoy el honor de tener a Kiko con nosotros, historia viva, con Manolo, que tenemos aquí, que luego seguro que después, cuando tenga las palabras, se animará y nos zurrará el oído. Esas cosas así, no pongo tiempo, eso está bien. ¿Vale? Y finalmente tomará la palabra Raimundo, que no que os quiero vender su libro. Bueno, pues os pasamos con Kiko, ¿vale? Para que cuente y nos diga. No voy a decir muchas cosas. Están dichas en el libro, no se lee el libro. Bueno, saludos a todo el mundo que les interesa este problema, no solamente por el valor que tiene el poner en conocimiento de la sociedad un relato literario que lleva consigo también historia, que es lo que contiene el libro, que es muy importante, sino que para mí, que sigo todavía en el combate en contra del sistema, originado de todos aquellos luchas anteriores, me es importante encontrar espacios
en donde también puedo dirigir la palabra, porque bastante me la han quitado durante la dictadura. Bueno, a mí no tanto como a otros, no tanto como a otros, porque tuve la suerte que yo no he caído en manos de la policía. Eso sí les quitó la palabra. Mi hermano que está allá, que estaba en los servicios de información republicana en el movimiento guerrillero. Pero yo, al no cogerme a la policía, siempre tuve derecho a la palabra, porque cuando íbamos a un pueblo, ocupábamos un pueblo, dábamos nuestro meeting, decíamos las causas. Y como dice en el libro el amigo Raimundo, cuando hemos ocupado las minas del Wolfram, tuvimos un gesto de clase trabajadora, abriendo el economato, dándose a los trabajadores y dándonos el meeting de nuestra causa, por lo que luchábamos. Entonces, allí tenemos la palabra. Me tocó ir al exilio, tampoco me la cerré. Estuve en la ciudad para volver a España en las mejores condiciones de que el pueblo, ese pueblo que no pudo hablar, recuperase su palabra y manifestar sus sentimientos. Y ese problema, claro, no se ha plasmado en una realidad. Vivimos en teoría de prestados de la época de la dictadura, en el neofranquismo, que hace que una parte de ese pueblo que debía tener la palabra no se le ha dado la oportunidad de que esa democracia tan idílica como se ha presentado, pero los protagonistas de la lucha contra el franquismo quedaron en la oscuridad. Y nosotros, como guerrilleros, hemos quedado también en la oscuridad, y solamente con la decisión de no querer estar en la oscuridad estamos haciendo esto. Aquí, porque se nos facilita con personas que tienen el coraje de escribir y de investigar, y en otros lugares que tienen el coraje también de admitirnos para que digamos qué es lo que hacemos. Y eso es Archivo Guerra y Exilio, que ha asumido un combate por la memoria que no lo han asumido suficientemente las instituciones llamadas democráticas. No me cuesta trabajo incluso decir que son democráticas, porque aquí el Estado de Derecho es muy ambiguo, es muy especial, porque todo el mundo no tiene los mismos derechos. En un Estado democrático todo el mundo tiene los mismos derechos. Yo no tengo los mismos derechos que alguien que fue a la División Azul, que se le reconoce que ha sido un combatiente por la patria. Y yo he sido un conspirador en contra de la patria, un bandolero. Y mi título de bandolero, que me honra que en esta democracia siguen también con ese título, me honra, porque cuando el fascismo, en época de Franco, hablaba de los bandoleros, aquellas gentes, nuestras gentes que estaban con nosotros, sabían bien de quién hablaban y se identificaban con aquellos bandoleros. Y ese pueblo es en el cual yo me identifico antes y ahora, en el pueblo que es inconforme, que es rebelde contra las injusticias. Esa es la cuestión. Entonces, estamos en una etapa que seguramente nos da más elementos de reflexión en torno a esta trayectoria desde la llamada democracia, de la traición, porque se quedaron las cosas en el silencio y se han recortado todavía ciertas posibilidades de afirmar los deseos de un pueblo, la libertad de un pueblo que ha estado oprimido durante 40 años por el fascismo. Y en esta etapa es también una etapa que yo felicito, porque llevamos 30 años a caballo con dar testimonios, de hablar, de hacer comprender a las instituciones. Ángel ha hecho una cantidad de movimientos durante todos estos últimos años, que habrán en la memoria, propuestas no de ley, ir a las instituciones a implorar, y no ha servido para nada. Pero sin embargo surge algo que ya no es, que es lo que yo aprendo también, lo que yo estoy aprendiendo. Y estoy aprendiendo porque estoy dedicando a leer una cantidad de obras literarias que está transmitiendo una parte de la historia, aparte de la investigación y el testimonio, que incluso los libros de historia, que son muy esquemáticos muchas veces, no dan los datos o los dan deformados. ¿Por qué? Tienen acceso a los archivos, les cuentan algo algunas veces, pero no es todo. Sin embargo, me parece, y no es solamente pero en este caso es este libro de Raimundo,
que a mí me enseña también mucho. Porque Raimundo se ha molestado a ir a ver, no lo que yo le conté, fue a mi pueblo, fue a la región del Bierzo, fue a otros lugares, a verse con la sociedad si lo que yo contaba era verdad o era mentira, a confrontarlo. Y eso es la mejor forma de la transmisión memorial, que tenemos tantas dificultades muchas veces a través de otros canales. Y entonces, claro, en ese sentido, para mí, formidablemente Raimundo es una afirmación que es un gran servicio que haces al conocimiento de la sociedad española, y sobre todo un reconocimiento por nuestra parte, que bueno, que lo teníamos, incluso aunque no nos quiera ser, que no nos hemos conocido antes, pero que es culminar en todavía mucho más esa misión de alguien que se compromete a ser fiel a unos conceptos que son realmente los suyos también, pero que busca las fuentes fidedignas justamente para que un libro de literatura sea un transmisor de memoria y una exactitud de relatos de historia. Muchas gracias, Raimundo. Sí, señor. Bueno, pues Ana, te toca. Sí, yo quiero empezar haciendo una confesión un poco dramática, porque me había preparado algo bastante más largo de lo que creo que voy a poder contar, pero sobre todo estaba más orientado a un público más joven, y esto no lo he hecho porque no esté acostumbrada a este tipo de público, en este tipo de actos, sino porque escribía desde mi punto de vista como chica que forma parte de lo que se denomina generalmente la generación de la memoria, ¿no? Entonces, como es algo subjetivo y la historia al final y por supuesto la memoria son cosas subjetivas, yo tenía aquí escrito cosas que creo que todos los que están aquí, absolutamente todos, sabéis ya y que yo quería trasladar, y cosas que me habían surgido a partir de la lectura de la novela que quería trasladar, digamos, a otros compatriotas de mi generación para que siguieran de alguna manera con el testigo y el trabajo que hay que hacer en esta guerrilla de la memoria, ¿no? Podríamos decir, ya que estoy aquí con Kiko. Pero bueno, en todo caso, no sé qué voy a hacer, pero iré mirando los papeles, iré improvisando y diré lo que creo que... Claro, lo que quieras, que para eso ha venido Podemos. En primer lugar, gracias a los que estáis aquí, por supuesto, a todas y a todos. Hay sorpresas entre el público muy especiales para mí. Gracias a los organizadores, César, Dolores, gracias por todo. Gracias al autor, porque efectivamente, aparte de que Los Imprescindibles es una novela que entretiene mucho, consigue eso que estaba diciendo ahora Kiko al final, de transmitir, ¿no? de una manera especial, y demuestra cómo efectivamente la literatura puede ser una fuente histórica de primer nivel, y creo que en este país todavía no se ha hecho mucha literatura de este tipo, ¿no? Al menos con este nivel, aunque por supuesto sea una novela y por tanto, como el autor avisa ya, ¿no? en el libro, lo real y lo fantástico van de la mano, que es algo que dice siempre Julio Llamazares, que le pasa a toda la representación cultural de la guerrilla, ¿no? O sea, que relata hechos con una realidad muy cruda y muy dura, pero que a la vez están siempre muy ligados al mito y a la leyenda, ¿no? Entonces creo que Raimundo en este libro pues también nos transmite esto, ¿no? Gracias especialmente a Francisco Martínez, al Kiko. Yo estoy muy emocionada, no me puedo emocionar en este tipo de situaciones, pero gracias, Kiko, por tu lucha de ayer, por tu lucha de hoy. Y en ambas luchas desde la nostalgia prohibida, que es uno de los títulos de los capítulos de este libro. La nostalgia prohibida es Kiko, ¿no? Es alguien con el que no han podido y con el que no podrán, ¿no? Yo tuve el honor de conocerte, Kiko, como te he recordado antes, hace 10 años. Tengo que decir que está más joven aún que hace 10 años, que tiene un cerebro y una habilidad comunicativa privilegiadas para alguien que vivió no sé cuántos años, iba a decir en tierra de nadie, pero más bien es en tierra de todos, ¿no? Que padeció un exilio muy duro, el propio momento de atravesar la frontera hacia Francia fue duro, y que tiene una hija maravillosa a la que yo conocí, y que además me permitió trabajar con ella en Francia y aprender mucho de la memoria de mi país y de la dignidad de mi país, ¿no? Lo tuve que aprender fuera, de hecho, de mi país.
Entonces, bueno, yo iba a plantear obviedades. La verdad es que hablar de bandoleros, bandidos, malhechores, terroristas, ¿no? Todo esto que en mi generación nos han contado que eran los guerrilleros, pues es algo que aquí no tiene mucho sentido plantear, porque todos sabemos, los que estamos aquí, que la guerrilla fue el último frente de una guerra, que no se entiende ni su origen, ¿no? El origen de la guerrilla, ni su significación histórica, si se desliga de ese fenómeno que fue la guerra, el golpe de Estado anterior y la dictadura fascista o filofascista, me da igual, que vino después. Y creo que Los Imprescindibles también consigue esto, ¿no? Consigue partir de esa premisa que hace que la guerrilla no se pueda comprender ni entender si no se concibe como un producto del golpe de Estado y de todo lo que vino después, ¿no? Incluido ese plan sistemático de terror, ese plan sistemático de represión que caracterizó al franquismo fundamentalmente en su primer periodo, ¿no? Y que el autor denomina en algún momento de la novela como el terror como parte de esa estrategia golpista, ¿no? O sea, creo que sin estos elementos no se puede entender cómo inicialmente esos subidos, inicialmente los del monte, posteriormente pasaron a engrosar un ejército guerrillero que, gracias al impulso del Partido Comunista, nació a imitación del maquis francés en un proceso posterior, digamos, a lo que había sido el fenómeno de los subidos inicialmente, ¿no? Ha llegado gente más joven, que además conozco, y yo me imagino que como son compañeras que están metidas en algunos fregados políticos, pues tienen alguna idea de esto que estamos comentando aquí, pero me gustaría transmitir que lo que podíamos denominar una especie de grupos de huidos de autodefensa que se echaron al monte simplemente para autoprotegerse, tenían a la Segunda República Española como un referente de libertades y de valores que les hizo en muchos casos a los adolescentes, a los jóvenes e incluso a los niños, como era el caso de Kiko, dar ese paso al frente y colaborar o incluso engrosar la resistencia armada a la dictadura. Otra obviedad que también se pasa por alto cuando en nuestra generación nos dicen que hubo bandoleros, ¿no? En la época de Franco y demás, es el contexto internacional, ¿no? No diré nada, pero es evidente que no se puede obviar el fenómeno de la guerrilla y que precisamente en ese intento de despojar a los guerrilleros de toda connotación política, ¿no? y reducirlos a la categoría de delincuentes comunes, también se olvida que estamos en un contexto de los movimientos partisanos antifascistas europeos y el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que lógicamente al saldarse con la victoria aliada produjo la convicción y la esperanza de que la liberación llegaría también a nuestro país, que Franco caería de una manera más inminente y esto obviamente explica también el desarrollo y la continuidad de la guerrilla, ¿no? Iba a seguir contando obviedades, pero creo que voy a ir más hacia el presente para dar paso al resto de ponentes y sobre todo para escucharos a vosotros y plantear algunas cosas, pero quería antes de eso hacer un par de reflexiones. La primera es la represión de posguerra. La represión de posguerra, como decía César, bueno, se han hecho, y Kiko también, se han hecho estudios más o menos planos, ¿no? Y precisamente la represión de posguerra es un fenómeno que está bastante bien estudiado en nuestro país, aunque con lagunas también importantes, sobre todo por tema de fuentes, ¿no? Y de acceso a los archivos. Y aunque es posible que todos los que estamos aquí pues tengamos una idea de lo que fue el alcance de la represión de la posguerra, quiero simplemente enunciar o recordar, ¿no? La tipología de esa violencia de posguerra y ofrecer algunos datos para que se entienda también el clima de terror que junto a este contexto internacional se vivía dentro de España cuando se produjo toda la historia de la guerrilla, ¿no? Un clima de terror que coincide con los años de máxima violencia pública del franquismo, es decir, hasta el año 63 aproximadamente, cuando se crea el TOP, y es cuando se produce este clima de terror que sale velado también en la novela en distintos elementos, porque no solamente se produce un control político y un plan de exterminio frente al adversario político, sino que también se acompaña de un control social que es igualmente grave, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Enumero paseos, campos de trabajo, campos de concentración, cárceles, procesamientos, ejecuciones, torturas, exilio, hambre, subsistencia, enfermedades, expolios,
excluidos laboral y socialmente, suicidios, amenazas, intimidaciones, extorsiones, vigilancias cotidianas, moral católica, acosos sexuales, violaciones, etcétera, ¿no? Una violencia que fue arbitraria y fue vengativa en un primer momento y que luego pasó a institucionalizarse con leyes como por ejemplo la ley de bandidaje y terrorismo en el año 47, que permitía, entre otras cosas, matar directamente, asesinar a la guerrilla, ¿no? Y a sus colaboradores, ¿no? Todo esto con el apoyo y la bendición de la Iglesia Católica. Los datos de la represión están en los libros, pero solamente diré que durante los años 40, la década de la posguerra, la primera posguerra, la más dura, se estima que aproximadamente 1 millón de personas fueron víctimas directas de esta represión, lo cual es una barbaridad, porque estamos hablando de aproximadamente un 15% de las familias españolas, de los cuales 500.000 fueron directamente víctimas mortales, ¿no? Por algunos de la tipología de esta represión que acabo de enumerar, ¿no? Quiero hacer una alusión que también es una obviedad, pero que en este contexto nacional se calcula que unos 100.000 mujeres y hombres que formaron aquello que fue la resistencia del llano, que fueron los enlaces, que tenemos aquí a 2 enlaces, yo pensaba que solamente había uno, pero mínimo hay 2 enlaces en esta sala, creo que evidencia que a pesar de que algunos querían... 3 con Elena. 3 con Elena. Sí. Elena también ayudó, ¿no? Mayor honor todavía Elena, estar aquí hoy. No fue. Ella estuvo en la clandestinidad. Ah, estuviste en la clandestinidad, yo creo Sí. que era Una guerrillera del llano, clandestina. En todo caso, si el clima y la intención de, por ejemplo, el coronel de la Guardia Civil, Gómez Cantos, del que habla muy bien Raimundo, y que en nuestra tierra compartida, que es Extremadura, le tienen un recuerdo muy especial, le denominaban el carnicero de Extremadura, este señor pretendía, como muchos otros, aterrorizar a la población para que obviamente nadie pudiese apoyar a los que estaban en el monte, ¿no? Y aún así casi 100.000 personas, hombres y mujeres imprescindibles también, muchas veces arriesgando más sus propias vidas que las de los guerrilleros, generaron una red de apoyo muy amplia que dice mucho de la simpatía que generó el fenómeno guerrillero en nuestro país, a pesar de las condiciones de miseria moral y material que padecía la mayoría de población en la posguerra, ¿no? Como decía, en mi generación no hay mucho conocimiento de esto que pasó, ni de la represión, ni de la guerrilla, ni de que formaban parte de un movimiento antifascista europeo, mundial. Y esto, o un desconocimiento social, o unas lecturas, interpretaciones interesadas, que creo que el libro de Raimundo contribuyen a echar por tierra y sobre todo ayudan a entender dónde debemos situar, o al menos dónde situamos en mi generación, los orígenes y las raíces de nuestra democracia, ¿no? que para algunos, a pesar de que sea un régimen con bastantes carencias, ¿no? como forma de gobierno, creo, como el resto de democracias, también hay que decirlo, creo que la nuestra nace y se debe a los valores y a la lucha del antifascismo, ¿no? Y sin embargo, como ya sabemos, pues la tónica general de todos y cada uno de los gobiernos de la democracia de mi país no solo no han reconocido la dignidad y la lucha de los antifascistas, sino que además se han dedicado a equiparar a ambos bandos de la guerra, ¿no? Los discursos del consenso, los discursos de la reconciliación nacional, el todos fuimos iguales de la guerra, todo esto que por vuestras caras sé que conocéis bien y que no son más que una incitación al olvido, en realidad parten de una equiparación que carece de toda ética y que además podría parecer incoherente, ¿no? En primera instancia, porque se hace en nombre de un Estado democrático, ¿no? Se equiparan valores y proyectos de los que lucharon a favor de una dictadura y de los que lucharon en contra de la dictadura, ¿no? Esto es lo que mi generación de la democracia hemos heredado, es lo que rechazamos. Nosotros reivindicamos que los orígenes y los fundamentos y las raíces de este régimen imperfecto están en lo bueno que tiene, en el antifascismo, y me hizo mucha ilusión, Raimundo, además, y me parece todo un acierto, que el primer capítulo del libro parta de La Puerta del Sol en mayo de 2011, porque precisamente el narrador de esta novela es un abuelo, es un guerrillero que cuenta su historia y la de los invisibles a una chica que está participando en el 15M. Yo me sentí en cierto modo identificada con ese personaje de Alicia,
pero me gusta que nos presente la propia historia del presente, ¿no? Nuestra historia del presente, que es la historia de las generaciones vivas, y en España, mientras que siga vivo Kiko, mientras siga vivo Manuel, nuestra historia del presente llegará hasta donde vivieran ellos, ¿no? Y creo que esta novela denota que el patrimonio popular y democrático de mi generación y de mi pueblo está en el antifranquismo, ¿no? Y para terminar voy a hacer un poco de proselitismo, porque también estoy aquí porque soy de Podemos, entonces quería dejar claro que en Podemos yo soy la responsable de edición y de traducciones, pero también participo en el área de memoria democrática y de cultura de los derechos humanos, y quería contaros aquí que tenemos muy claro las deudas que hay que saldar, ¿no? con nuestra democracia. Es algo que también nos ha movido precisamente por eso, porque sabemos dónde está el origen de lo bueno que tenemos en este régimen, y por supuesto apoyamos todas las iniciativas e investigaciones que se hagan. Todas las lecturas y los libros serán bienvenidos siempre que fomenten la reflexión crítica, como hace el libro de Raimundo, que fomenten el conocimiento social de nuestro pasado reciente. Participamos de las conmemoraciones y alentamos a que ocurran, ¿no? en torno a los valores del antifascismo y de la democracia, y trabajamos para que se produzcan verdaderas políticas públicas de memoria que en este país, por desgracia, pues no han existido, ¿no? A las jóvenes que andan por aquí les digo que hay que continuar con esta guerrilla de la memoria, porque tenemos que mejorar y profundizar la calidad de nuestra democracia y construir una sociedad más digna, más justa y con memoria, ¿no? Gracias. Bueno, pues ahora es el turno de Dolores Cabra. Sí, pues vamos a lo político, que es lo importante. Aquí lo político es lo importante, porque llevamos 20 años demandando justicia para la guerrilla antifranquista. Entonces, aquí está el iniciador, el guerrillero, el hombre que conocí en el año 98 y con el que pudimos ponernos de acuerdo para que todos los guerrilleros antifranquistas, enlaces y puntos de apoyo pudieran reunirse en un gran congreso en el año 2000, crear la Comisión de la Memoria y además presentar los puntos de la primera proposición no de ley. Aquí nuestro valedor, amigo, periodista parlamentario, que gracias a él se nos abrieron las puertas del Congreso, y gracias a él hemos podido ir recorriendo todos los grupos parlamentarios, presentándoles a todos la disyuntiva de o sí, y al final era no. Pero año tras año nosotros hemos ido presentando en este Congreso de los diputados, yo lo lamento pero lo voy a decir aquí, en el prólogo que le hago a Kiko le llamo la bestia negra para los guerrilleros, para otras cosas es muy importante. Y este Congreso de los Diputados sigue negándose a admitir el reconocimiento jurídico. A nosotros no nos importan los reconocimientos morales de pasarle la mano por tal, me hago la foto contigo y ahora no sé qué, no. A nosotros todo eso, ¿verdad, Kiko? Ni pum. Nosotros ya tenemos, con todo lo que hemos hecho, nosotros ya tenemos la garantía de que la población, la sociedad, los chicos, los jóvenes, ayer tuvo Kiko un impresionante meeting con un montón de chicos jóvenes ocupas que los han echado de un local. En fin, el reconocimiento de la sociedad, el reconocimiento del pueblo nos lo hemos ganado a pulso porque llevamos 20 años luchando por eso. Ahora queremos que los políticos, los parlamentarios, entiendan que tienen un deber. Y tienen un deber y tienen que cumplirlo. Y nosotros pensamos que quizás ahora, Raimundo, antes de que te jubiles, que quizás ahora podamos ir al Congreso y con el cambio un poco en el balance de las fuerzas político-parlamentarias, pues hacerles ver a los nuevos que entran y a los que en fin, que ya a pesar de que hayan claudicado y tengamos ahora yo no estoy en ningún partido y por eso hablo con libertad, y además estoy hablando desde el punto de vista que afecta a la guerrilla antifranquista. Nosotros cada vez que hemos presentado una propuesta en el Congreso, últimamente ya solamente nos las acepta Joan Tardá, que es el único que nos defiende. Joan Tardá, que año tras año, la última vez mediante una proposición de ley, no hablo de Esquerra, yo hablo de Joan Tardá como persona, mediante una proposición de ley, leyó por segunda vez
a los diputados de la Cámara los nombres de las personas que quedaban con vida. Ya había leído la vez anterior, y en la vez anterior quedaban aún, si no recuerdo mal, unos 18, 19. Esta vez leyó 8 nombres. Y esta vez le vamos a volver a pedir a Joan Tardá, que para nosotros es la persona que nos ha defendido todo el tiempo, que por favor, ya lo hemos hecho, que por favor reúna a los grupos parlamentarios y les pida su adhesión, porque es obligación, y en este caso es una deuda que tienen contraída con la guerrilla antifranquista. Nosotros nunca hemos ido pidiendo, hemos demandado justicia, que es diferente. Yo una vez les dije a los niños de la guerra en el Centro Español de Moscú, nunca hay que pedir. Nosotros no tenemos que pedir absolutamente nada, se nos debe, se les debe a ellos como generación anterior, se les debe a nuestra generación que nacimos en medio de la dictadura, y se les debe a los más jóvenes porque se les está negando la historia y la memoria. Y además estamos en un momento terrible de negacionismo y de revisionismo, en el que parece que es que nada ha sucedido y que la democracia fue un regalo que nos vino del cielo. Perdón. Y por tanto, tenemos ya previsto con Raimundo, lo único que le tengo que echar en cara a Raimundo es que ha tardado mucho en publicar el libro, porque no lo ha visto Zapico, no lo ha visto el comandante Ríos, no lo ha visto Moreno Salazar, no lo han visto tantos guerrilleros que han ido muriendo, Jesús de Cos, y es una pena porque todo el mundo lo adoraba, o sea, todos los guerrilleros lo adoraban y lo adoran las personas que están aquí. Ahí está el maravilloso Manuel de Cos, que fue un enlace, y no solo un enlace, fue mucho más, tuvo su cárcel, tuvo su historia, y ahora es un hombre que gracias a él, aunque mucha gente no se quiera dar cuenta, pues va a haber toda una serie de fotografías y de vídeos de lo que ha sido el movimiento insurgente del 15M y de cómo pudieron cambiar las cosas y no cambiaron. En este país siempre parece que van a cambiar y luego no cambian, entonces es una faena enorme, pero vamos a empujar. Y él tiene ahí entre sus obras maravillosas de fotografía y de vídeos, ahí tiene recogido todo lo que pudo haber sido y de momento no ha sido todavía. Y ahí tenemos a Antonio Martínez, también otra gran persona que no ha cesado de luchar, que primero fue enlace por la guerrilla, que después en la clandestinidad, al igual que Manuel de Cos, la cárcel, y son no un recuerdo vivo, porque ninguno de los dos ha cesado de luchar. Los dos están ahí luchando todavía tiempo, y ahí está Elena, su compañera, una mujer activista que sigue ahí al pie del cañón y en la punta de la ola. Y tenemos nuestra presidenta maravillosa, Esperanza Martínez, que es una guerrillera. Tuvimos una presidenta anteriormente que fue una, diríamos, guerrillera del 14 Cuerpo, o brigadista internacional o voluntaria soviética, y como buena guerrillera en esta asociación siempre mantenemos el listón de la presidencia muy alta, y por tanto pues ahora es Esperanza Martínez, guerrillera de la AGLA, nuestra presidenta con 90 años. Y no puedo dejar de mencionar a nuestro querido amigo Ángel Prieto, que nos acompaña desde hace tantos años en todas estas batallas y en estas guerras, que es testigo directo también de todo lo que ha venido sucediendo con nuestra lucha en el Congreso de los Diputados. Parece mentira que... no parece mentira, hay una hemeroteca, el que quiera que vaya y consulte directamente cómo se ha dicho sistemáticamente no, o gracias a los votos de abstención se han perdido todas las votaciones sobre las que tenían efecto, porque me permites que cuente la primera, Raimundo, que es muy interesante y a lo mejor no la sabe mucha gente. La primera proposición no de ley que presentamos era no de ley porque no había otra posibilidad, nos la presentó Izquierda Unida. Y entonces esta proposición no de ley la habíamos hecho en la Comisión de la Guerrilla Antifranquista que creamos y que, bueno, ratificamos este texto de 3 puntos que brevemente era pues por el reconocimiento de los guerrilleros antifranquistas como últimos soldados de la República, por sus derechos a todo lo que tiene derecho el ejército republicano, de acuerdo con pensiones, con tal, y que sus documentos estuvieran abiertos y salieran del Instituto Armado de la Guardia Civil y pasaran a un archivo profesional, con archiveros profesionales. Bueno, el amigo Raimundo era el emisario del Pleno. Nos sentimos muy importantes, teníamos un emisario, un emisario para llegar a la tribuna. Y ahí estábamos todos en la tribuna.
era el año, si no recuerdo mal, 2001, mes de mayo. Y entonces Raimundo sube, estábamos todos expectantes allí, y Raimundo sube y dice, dicen, 16 de mayo, dicen que solamente el primer punto, y entonces hay unanimidad, y los otros dos no. Ángel. No, voy a citar las palabras que dijo la Bordeta, que ya era diputado en el Congreso de simplemente para en sus banderas rotas, un libro también publicado por De Esferas, dijo esta cosa. Toda la Cámara, tras una enmienda del PP y aceptada por IU, votamos a favor, y los hombres y mujeres, ya escasos entonces, que representaban aquel movimiento, se pusieron de pie y se abrazaron. La mitad de la Cámara, todas las izquierdas, más el PNV, Coalición Canaria y CIO, aplaudimos aquella decisión durante un buen rato. Los bancos del Partido Popular permanecieron en silencio, y en aquellas circunstancias regresé a los años 40, cuando mi padre punto suspensivo. Sí, eso es. Porque alguna vez que vaya se puede desahogar uno o otro. Es peor, digamos, respecto al PP, aunque hay que decir mucho de su portavoz, que era Luis de Grandes. Tenían mayoría absoluta, salió el tema, entonces se presentó por Izquierda Unida los tres puntos, por Izquierda Unida. Entonces, por la mañana, o el día anterior, en nombre de la Asociación de Archivo Guerra y Exilio, yo fui a negociar, se había negociado con todos los grupos, pero a hablar con el PP diciendo, bueno, tenían mayoría absoluta, no había ninguna posibilidad. Y yo le dije, te vamos a montar un pollo de mucho cuidado. Y el día 16 por la mañana, si os acordáis, iban a decir que no. Y le montamos un pollo con la SER y con otros amigos, el Chema Patiño, cogimos y se montó un pollo al mediodía en televisión, en radio y tal y cual, que cambiaron de posición por la tarde. Y era cuando me enviabais y yo respondía y tal y cual. Sí. Entonces me dijeron, bueno, sí, pero al punto en que son soldados de la República, pero no al tercer punto, que decía que de alguna manera se reconociera económicamente su sacrificio, porque claro, los guerrilleros, como vosotros sabéis bien, los que lo habéis sufrido, claro, siempre pongo el ejemplo del comandante Ríos, ¿no? Mi buen comandante Ríos. 10 años en el monte, 13 en la cárcel, no sé cómo iba a cotizar a la Seguridad Social, no tenía nada, ¿no? Y los que hemos visto su tercer piso de la casa de Usera, pues lo sabemos todo, ¿no? Y lo que cobraba de casi caridad, ¿no? Entonces, y más al añadido que era comunista, y cuando terminó la cárcel y esto, el padre Llanos le buscó un trabajo claro, en la construcción, pero claro, sin seguridad social tampoco. Sí. Entonces, yo lo que les dije, oye, reconoced por lo menos esto y tal, y me dijo Luis Grande, y fue cuando yo fui a decir, ¿me acordáis? Subí para arriba y dije, primero. Aceptan, pero solo el primer punto, no el del dinero. Y entonces aceptaron. Aún así fue muy emocionante porque, yo me acuerdo de vosotros y tal, fue emocionante porque era la primera vez en el Parlamento de tal, pero fue consecuencia, como siempre, como dice Dolores y tal, de una lucha, no de un acto de generosidad de los otros. Les dijimos, te montamos el pollo, se lo demostramos al mediodía con los medios de comunicación y dijeron, ¿para qué? Luego hicieron ese reconocimiento y luego no volvieron a hacer nada, ni a dar un duro, ni nada de nada. Y bueno, ahí seguimos. Es que que desde ese momento, que Raimundo me llamó por teléfono, yo no le conocía, y me dijo, trabajabas en el periódico de Cataluña y quería hacer un reportaje sobre esta historia de los guerrilleros. Entonces lo hizo. Fuimos, me acuerdo, Fernanda Romeo y yo, y entonces estuvimos en el Congreso e hizo este reportaje. Y a partir de ese momento, con Raimundo ha sido pues un continuo, una continua comunicación. Él ha conocido a todos los guerrilleros estaban deseando que saliera el libro. En fin, ha sido una apertura, yo por eso le digo, es nuestro gran valedor, porque Raimundo ha sido la persona que más nos ha ayudado en ese sistema tan negativo para nosotros en estos momentos. Y he de decir que no se le reconoció nunca como soldados de la República, porque eso significaba, sino como voluntarios de la libertad. O sea que voluntarios de la libertad nunca se les denominó a los guerrilleros. Eso era para los brigadistas internacionales, pero como estos estaban un poco tocados. En fin, entonces el asunto es que seguimos igual, y yo les quiero leer un párrafo. Seguimos igual que hace 20 años, cuando nació esta asociación, que el año que viene hará 20 años, en el año 17.
Y seguimos igual, y sigue siendo válido, por tanto, este párrafo que voy a leerles, que está escrito por ellos en colectivo y firmado por ellos y por los guerrilleros que vivían en ese momento, que era el 14 de abril del año 12. El colectivo de guerrilleros ha solicitado a todos los gobiernos democráticos desde los años 80 su reconocimiento jurídico y la anulación de todos los procesos por los que fueron condenados y llevados a presidio o fusilados los compañeros en el monte y en el llano o las ciudades. No podemos aceptar un simple reconocimiento moral sin verdaderas consecuencias sociales, jurídicas y políticas, que permita mantener el silencio de quienes pactaron un olvido ignominioso ante los crímenes del franquismo. Los miles de ejecutados, desaparecidos, torturados, exiliados y encarcelados nos exigen reclamar de todos los poderes públicos un reconocimiento jurídico y una anulación de los consejos de guerra que permita a la sociedad reconocerse en los ciudadanos que lucharon por sus libertades y mantener la dignidad y la honorabilidad de quienes resistimos al fascismo, tal y como hicieron los compañeros de la resistencia en otros países de Europa y frente a los denominados países europeos del eje. Y yo, con estas palabras que dicen un todo, les dejo con Raimundo para que explique su libro. Bueno. Quiero agradecer hoy muy especialmente a dos amigos que han venido de las tierras valencianas, donde habitan habitualmente, que son Dolores y Kiko, en Alicante y Castellón, a presentar mi novela. Francisco Martínez Kiko y Dolores Cabra van ligados a mi memoria tanto en el tiempo como en los afectos. Kiko es hoy, sin duda, una antorcha viviente de aquella hoguera que prendieron en los montes de España los guerrilleros antifranquistas. No es un rescoldo, no es una brasa del pasado, en absoluto. Es un símbolo vivo de la victoria moral de los republicanos que supieron resistir a la atroz dictadura de Franco con el fusil en la mano, sin otra metáfora que su resolución a, dando su vida, recuperar la democracia, la libertad y la justicia en una España asolada por el franquismo. Fue, en el más profundo sentido de la palabra, un imprescindible. Y lo sigue siendo porque nunca dejó de combatir. Primero, contra la Guardia Civil en las tierras del Bierzo, junto al mítico Manuel Girón, al que rindo homenaje, y más tarde, hasta ahora mismo, contra el olvido. También es un símbolo vivo el cántabro Manolo de Cos, otro luchador más aquí presente, hermano de Jesús, un combatiente imborrable en mi memoria, a quien también conocí, admiré y quise. Hijos de Donato de Cos, ambos hijos de Donato de Cos, el teniente de alcalde en Rionansa por el Frente Popular, que fue asesinado en un campo de exterminio nazi, en el de Mauthausen-Gusen, en 1941. Jesús, desgraciadamente fallecido en 2012, combatió con el también heroico Juanín y Coscencio en la zona de Mazuercas y no dejó nunca de reclamar que la historia hiciera justicia con la memoria de sus compañeros caídos en la lucha. Y un abrazo también muy especial para Antonio, que no sabía que venía, y está apuntado a mano, ¿no? Porque es un gran luchador y mucha gente no tiene conciencia de que los que más sufrían, y sobre todo una cosa que siempre quiero destacar en mis intervenciones, las mujeres, que eran los enlaces, lo que llamamos los guerrilleros del llano, que esos sí que eran reprimidos y al menos, digamos, un guerrillero moría con un fusil en la mano, que no deja de ser, digamos, morir con un fusil en la mano. Pero a los guerrilleros del llano, a los enlaces y sobre todo a las mujeres enlaces, las barbaridades que les hicieron, es que yo creo que hay que hacer un día un homenaje especial para las mujeres de la resistencia antifranquista, que es que fueron, bueno, solo falta imaginárselo, o sea, se machacaban todo, imaginaros a las mujeres, y claro, y encima no podían, algunas huyeron al monte, fueron excepciones, en Extremadura especialmente y tal, pero la mayoría de la gente al final caía presa y caía, bueno, y sufría de todo, como os podéis imaginar, y me ahorro de relatar, ¿no? De Dolores Cabra bastará decir que fue a mediados de los 90 la chispa que reavivó la memoria no solo de los guerrilleros, sino de los brigadistas internacionales y de los niños de la guerra, tras fundar con Kiko, de Cos y tantos luchadores inolvidables la asociación Archivo Guerra y Exilio, AGE, que preside la conquense Esperanza Martínez, combatiente de la agrupación guerrillera Levante y Aragón, a quien recientemente se hizo justicia nombrándola
hija predilecta de Zaragoza, donde vive. Dolores es también una mujer imprescindible, una guerrillera sempiterna contra el olvido, la obrera incansable de quienes siguen edificando el edificio de la memoria histórica republicana. También debo dar las gracias a la combativa Ana Domínguez Rama, cacereña de origen como yo, que siempre ha luchado por recuperar la memoria de los combatientes republicanos, me consta, como investigadora en Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, coautora del libro importantísimo Enrique Ruano, Memoria viva de la impunidad del franquismo, y coordinadora editorial de los libros del Lince, por abreviar, porque hay más cosas, ¿no? Ha publicado el libro Claro que Podemos, de la tuerca a la esperanza del cambio en España, y ahora, para variar, no para de currar, pero en todos los frentes, desde que ha sido elegida miembro del Consejo Estatal de Podemos, o sea que ahora te toca todavía más. La mayoría también conocéis a César Román, periodista, ex sindicalista y ahora restaurador de cuerpos y de espíritus aquí en Cañada. De su inquietud intelectual soy testigo, no para de inventarse movidas, y valga de ejemplo esta que hoy nos junta. Quiero también daros las gracias a todos cuantos habéis tenido la gentileza de venir a escuchar las 4 cosas que os quiero decir desde el corazón más que desde la palabra. La que hoy presento es una novela que he soñado escribir toda mi vida y que por fin se ha hecho letra y papel. Una novela con la que quiero homenajear a todos estos hombres y mujeres que desde el más severo sacrificio, arriesgando, cuando no perdiendo su vida, lucharon contra la dictadura del general Franco para recuperar la democracia y la libertad que ahora gozamos, aunque a menudo lo hagamos tan de malos modos y a trancas y barrancas. Un homenaje lleno de gratitud a esos guerrilleros y guerrilleras antifranquistas, esos maquis que derramaron su sangre y sus lágrimas para que nosotros y nuestros hijos disfrutemos de una paz asentada en los votos y no en los cementerios, de una España en que las discrepancias se resuelvan con la palabra y no con las estacas a las que tanto y tan mal estamos acostumbrados. Un homenaje, en definitiva, a quienes lucharon toda su vida por la verdad y la justicia, esos imprescindibles que hicieron de la dignidad su gran bandera y a quienes sin duda nuestra democracia les debe un reconocimiento que lamentablemente no ha sabido darles la primera transición democrática, y confío que sepa darles por fin la España del futuro inmediato, cuyos cimientos empezaron a forjarse hace 5 años, un 15 de mayo, en la Puerta del Sol. Porque ya vale ya que esos guerrilleros españoles sigan siendo héroes en Francia por haber luchado contra Hitler, y en España todavía sigan constando en los archivos judiciales como bandoleros y no tengan el reconocimiento oficial que se merecen como antiguos combatientes por la libertad. O como sucede con los pocos que han vencido al tiempo, mi querida Esperanza Martínez Sole o mi entrañable Francisco Martínez Pico, por ejemplo, sigan viéndose obligados a ser guerrilleros de la memoria. Quiero decir de entrada que Los Imprescindibles es una novela, no un libro de historia. Aunque la casi totalidad son personajes históricos y se recrean los acontecimientos más relevantes del combate contra el franquismo, lo importante ha sido para mí reconstruir el espíritu de los maquis, su forma de pensar y de actuar ante la vida, sobre todo porque las nuevas generaciones pueden aprender mucho de ellos, de su dignidad y de su sacrificio. Mi novela pretende además desvelar la realidad de aquella otra, entre comillas, de España de Franco, sin ocultar los claroscuros que dibujan entremezcladas la grandeza y la miseria de quienes combatieron a la dictadura. Pero mi meta principal ha sido poner en evidencia una vez más que solo la dignidad humana, tanto y tan a menudo pisoteada, nos diferencia de las bestias. Y no oculto que también he pretendido demostrar que ningún sacrificio es inútil cuando se sufre en defensa de las propias convicciones, sin escudarse, como tanto es costumbre en nuestros días, tras la mezquindad colectiva. O sea, eso de ¿por qué no voy a robar yo si lo hace todo el mundo? Los maquis españoles, los guerrilleros antifranquistas, esos miles de valientes cuya memoria sigue viéndose obligada a combatir contra el olvido oficial, hicieron lo que les dictaba su conciencia, porque de no hacerlo se habrían considerado indignos de sí mismos. Y por eso no hay que olvidar nunca que la vereda hacia el futuro que ellos abrieron en aquella España miserable, al igual que el sendero que labró Sísifo en la asolada montaña de los Hades mientras cumplía, por ayudar a los hombres, la eterna condena de los dioses, fue la que trazó el camino que algún día acabará siendo la avenida de los hombres, amigos de los hombres, que soñó mi admirado Bertolt Brecht. Gracias.
Yo doy mi aprobación a lo que se ha manifestado en esta reunión. Mi total aprobación, pero mi mente discurre por dos senderos. Hago mención al Club Amigos de la UNESCO, a Marcelino Camacho, a los que perdieron al padre Llanos, al Frente Polisario, al pueblo de Irak, al pueblo de Irán, a la batalla de Stalingrado, en los campos nazis, entre ellos Mauthausen y Gusen. Todo esto que yo menciono guarda estrecha relación con lo que aquí se manifiesta. Tenéis que disculparme porque es tal el barullo que tengo en la mente, pero tengo que terminar haciendo honor a Mandela. A Patricio Lumumba, a Fidel Castro, al Che Guevara, a Chávez, a Maduro, a todos los hombres del planeta Tierra que luchan. Y por último, hago mención al movimiento 15M. El movimiento 15M de la Puerta del Sol movilizó el planeta Tierra. Es el convencimiento que tengo yo, totalmente. Lo que hoy nos permiten es el movimiento 15M. Yo manifestaba, dice, ahora vienen los míos. Ahora llegó lo que yo esperaba. No tengo más que añadir. Yo simplemente hacer una pequeña reflexión, dos anécdotas referidas a las dos mujeres que están hoy sentadas en la mesa y un agradecimiento. Las reflexiones, bueno, pues no sé cómo empezarlas porque han sido tantas las vicisitudes que hemos vivido con ellos que decir, bueno, pues que a los guerrilleros que no pudo matar Franco los mató el olvido y la acción demoledora e inexorable del paso de los días. Cuando dejaron de luchar se abatió sobre ellos una tupida cortina de silencio y su recuerdo se desvaneció como lo hace la niebla al salir el sol. Por eso, mientras hubo guerrilla, hubo esperanza. Después, nada, silencio, silencio, soledad de 40 años para borrar de la memoria de este país pues lo que había sido la guerrilla, ¿no? Afortunadamente, después del movimiento, ya lo habéis dicho vosotras, del reconocimiento a las brigadas internacionales, pues un colectivo entre los hermanos Cos y tantos luchadores, mejor guerrilleros, porque el reconocimiento aquel famoso del día de la proposición no de ley, a lo más que se llegó fue a luchadores por la libertad. Guerrilleros, la palabra guerrilleros estaba proscrita en España y lo sigue estando, salvo para los empecinados, etcétera, etcétera, del cura Merino y compañía de la guerra del 12, ¿no? Las dos anécdotas referidas a las dos mujeres, bueno, pues Ana Domínguez, cuando era casi una niña, en el 2003, le pidió a su padre, bueno, quiero decir, porque ahora ya está en otras historias, pero significar que ha sido una mujer comprometida con la causa de la libertad desde cuando era una cría. Estoy hablando del año 2003 y un buen día su padre, que anda por aquí atrás, fue a mi casa a pedirme un librito que yo, con toda la humildad del mundo, había escrito para mis alumnos, chicos de garantía social, para que en vez de imitar a la Beautiful People, que entonces causaba furor, iban además con gomina en el pelo y eran chicos de garantía social, no sé si conocéis los programas, yo les decía, si hay otros valores y otras gentes, y escribí una cosita que luego, bueno, hubo suerte y se convirtió en un libro bastante leído y bastante bien editado, lo editaron 3 editoriales, algo tendrá el agua cuando la bendicen, pero bueno,
Es decir, en el 2003, esta luchadora de ahora, pues ya se preocupaba por el tema guerrilla. No sé lo que estudiabas, pero supongo que estarías en primero de historia si es que estabas. Y no lo quiero saber porque no quiero saber la edad. Y de Dolores, pues son tantas cosas, pero recuerdo una especialmente sangrante. Y la quiero relatar porque dice mucho de cómo nos han tratado en muchísimos determinados sectores de la sociedad española. En Serradilla, un corazón situado en el corazón del parque de Monfragüe, murió uno de los guerrilleros más importantes del ejército de Extremadura Centro, Pedro José Marquino Monge, el francés, el líder de la 12 División. Bueno, pues, ¿te acuerdas, Dolores? Habíamos concertado entonces, creo que era el año 2007, me parece, pero no recuerdo el año. Habíamos quedado con el ayuntamiento de Serradilla, que estaba gobernado por el Partido Socialista, en construir o hacer una especie de monolito. Nosotros no hemos sido nunca partidarios de grandes historias, sino cuando alguien llegara por aquellos parajes, justo detrás del Salto del Gitano, que es como se conoce la zona más visitada de Monfragüe, en la umbría de Peñafalcón habían abatido la Guardia Civil a este guerrillero. Y el ayuntamiento de Serradilla pues accedió a construir allí un monolito. Bueno, pues Dolores, Pinto y un servidor, los unos desde un sitio, está viniendo no sé si desde Moscú, yo desde Madrid, Pinto desde Cáceres, nos juntamos en Navalmoral de la Mata y aquí, pum, a Serradilla con toda la intención del mundo para que firmar ya el protocolo definitivo para hacer aquello que además íbamos a costear o habíamos buscado la financiación, no le costaba un duro al Estado ni a nadie. Y bueno, pues ya había ganado las elecciones el Partido Popular y cuando llegamos a Serradilla no nos recibió nadie. Llegamos allí a las 9 de la mañana y a las 10 y a las 11 y a las 12 y a la 1 ya nos fuimos a comer a un restaurante, comimos los tres, no sé si había imprecaciones o no, supongo que sí. Alguien ya del ayuntamiento se acercó y nos dijeron que estaban de caza en el parque, y a las 5 de la tarde se presentó la alcaldesa entonces, los concejales y toda la parafernalia de la caza, tiraron 25, 30 o 50 ciervos en el suelo de la plaza y nos dijeron que de lo que había hablado el ayuntamiento anterior era responsable el ayuntamiento anterior. Nos tuvimos que venir además con esa impresión macabra que te da ver muertos animales. Yo menos, lo digo con toda la honestidad del mundo porque estábamos acostumbrados a ver animales de este tipo, pero aquí la buena mujer esta le causó una impresión absolutamente dolorosísima y llegó a Madrid y todavía no se le había quitado el recuerdo. Y el agradecimiento, pues por supuesto, a Raimundo por haber hecho visible, aunque sea con una novela, que está bien que lo sea, con una novela, la historia de la guerrilla en España. Gracias, Raimundo, por haber hecho esta historia, y a los demás comentaros algo, ¿no? Bueno, porque si tenéis un poquito de tiempo, pues es muy larga, pero se lee muy bien. Gracias. La hemos presentado en Getafe y había 97 personas. Conseguimos unos éxitos sin precedentes. Aquí la juventud está más distraída. No, pero también el lunes, ¿no? Tampoco. No, era Getafe, pero era la Semana Negra y otra cosa. Y gracias a Ángel, que es un movilizador. Pues aquí estamos. Aquí la verdad es que yo he condensado los agradecimientos, pero si me pongo a agradecer y a enseñar amigos, claro, desde Agustín, que lo conozco y que me ha parecido el mejor sindicalista que he conocido en toda mi vida, y no es broma. Algunos podéis más, Ángel Prieto, bueno, a Elena y en fin, a todos, es que no, y hasta mi mujer que está ahí detrás, está oculta adrede, pero vamos, lo que me ha aguantado, ¿no? Sobre todo escribiendo este libro, ¿verdad? Hasta las 4 de la mañana y así luego despertándolo.
ella que curra y se levanta a las 6:30, que estas cosas son terribles. Bueno, no, pero yo es que no sé qué decir, gracias y Ángel especialmente, vamos, lo único que espero es ir a ver los pilones contigo, o sea, y con Kiko ir un día al Congreso, pero ya recoger la placa que os tienen que dar por el reconocimiento histórico. Todo se andará, todo se andará. Que no sea muy simbólico. No, y que no tarde mucho, ¿no? Bueno, la pela, no, bueno, eso ya... Hace 15 días me han dado un premio en nombre de la guerrilla, por supuesto, al cual yo he dedicado, que es el premio Octubre 1216 en la Comunidad Valenciana. Entonces, dan premios cada año a una persona o a varias personas, había 4 premios, que sea un escritor, un artista, tal, y este año han escogido que haya sido la guerrilla. Ya es un reconocimiento, es ya un paso adelante en las instituciones normales de reconocimiento, y no quiero que sea no simbólico, hay que seguir luchando para que sea no solamente un premio a una persona de una manera simbólica, sino real al reconocimiento de la lucha. Que se enseñen, que se enseñen los colegios, eso es lo importante que tenemos. Sí. Que Ángel que es maestro, algún día los maestros como tú, antes de jubilarse como tú, enseñarán en los colegios la historia de la guerrilla. Sí, hay muchas anécdotas. En el 2006, en Aluche, en un instituto de Aluche, Murillo y Pinto, un maestro había creado una página web, entonces casi desconocido, que se llamaba La Memoria del Abuelo, y por esa vía, y Dolores, conseguimos contarle a los chavales en una clase de historia pues el movimiento de la guerrilla. Sí. Pero tiene que meterse en la ESO. Que no sé qué es. Mira. No, claro que hay que meterlo. Además, mira, ahora venimos de hacer un recorrido por los institutos en Cartagena, y ha sido, es que me han pedido, además, Raimundo, que vayas para allá. Tienes que ir allí, tienes que ir a Osuna, tienes que ir a los pueblos jornaleros del sur de Sevilla, porque allí están los hijos de los jornaleros. Es que hay jornaleros todavía, y en paro, y todo eso es muy importante. Vengo de estar con Araceli Ruiz, que es una niña de la guerra, 2 días en Cartagena, y ella decía, ¿de dónde sale tanta juventud? 92 años para 93. ¿De dónde sale toda esta juventud? Y entraban 200 chicos de la Unión, 200 chicos del Instituto Isaac Peral, y venga, y salones llenos, y Araceli estaba alucinada. Y bueno, tú sabes el éxito, es que hay que ir allí con tu libro y contarles a los chicos, Kiko, lo que ha sido la guerrilla antifranquista, y además exigir, porque hay muchos profesores muy interesantes que están trabajando con los chicos la historia como se debe, y entonces esto forma parte de tu libro, forma parte de esa historia. Se explica muy bien cómo se utiliza la dinamita. Claro. Había una brigadista internacional que vino, que era, ¿te acuerdas? Elisabetta Parchena, cuando fue el homenaje a las brigadas, una ciudadana rusa, ya muy avanzada en años, que había sido guerrillera en España y había estado había sido instruida, entre otros, pues por gente como Lázaro Udovici y como nuestro querido Santi Mansurov y tal. Y entonces, esta mujer, en el Parlamento andaluz, cuando nos recibieron, año 1996, dice Dolores, yo puedo decir mi Parlamento. Hablaba un español así, yo digo, pero ¿cómo no? Tú eres protagonista, ¿cómo no vas a decir tu Parlamento? Y allí estaban los diputados del PP, del PSOE, y no sé si había alguno más de ese partido que había, que se llamaba Andalucista o algo así, ¿no? Sí, y entonces se levanta y dice, yo quiero explicar cómo hacíamos las bombas. ¿Y con quién las hacíamos? Me acuerdo de mi amigo Antonio, y empieza a decir apellidos, que no estamos todavía, que estamos en el 96, querida amiga. Y empezó a explicar cómo se hacían las bombas hasta que hubo que pegarle un pisotón, porque no. Pero tú ahí estás muy puesto también. Está muy desarrollado. Yo creo que es muy novelístico, ¿no? Cómo se descarrila un tren, ¿no? Claro. Y ciertos métodos baratos. Pero bueno, no son... Ahora ya estos...
ya es literatura comparado con los métodos nuevos que hay en internet, o sea que tampoco creo que les vele nada, pero tiene su gracia, porque todos se agarraban la dinamita siendo, en fin, y cuando volaba un tren lleno de italianos que venían aquí a reprimir a la gente, pues la gente se ilusionaba. Han muerto un montón de italianos. También lloraba cuando se equivocaban. O sea que pero vamos, es una broma lo decía por lo de los jornaleros en el paro. Vamos allá y les decimos, oye, en el peor de los casos, ¿qué sierra tenéis cerca? Sí, no se venderán muchos libros, pero bueno, desde luego quedará una huella tremenda, porque son gentes que nunca va nadie allí, o sea, la gente va a las ciudades, pero nadie va a los pueblos jornaleros, porque dices, ¿y aquí qué vendo? Y como aquí se trata de vender, bueno, quitándote a ti, Ángel, y 4 como tú y yo, pero no van las grandes tal a decir, no, pero hay que ir. Perdón, como en 2004, por esto dices en Marinaleda, sí. Exacto, un éxito en Marinaleda tremendo, ¿te acuerdas, Kiko? Sí. Estaba el Cabrero. El Cabrero cantando. Bueno, nada. Sí, no, yo creo que damos. Es que Manolo de Cos se tiene que ir a. Bueno. Manolo, llegas al. Perdón, porque aquí estamos casi como en familia. ¿Llegas al tren? ¿Llegas al autobús? Que me voy al autobús yo. ¿Pero llegas al autobús? Sí, hombre, ahora voy. ¿A qué hora es el autobús? UHP. UHP. Unión de Proletarios. Diseñado UHP. Si no llegas, llámame. Si no llegas, llámame. ¿Qué te buscas?